Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Lizzy y el día de hoy les voy a mostrar cómo se hace el proceso de confección de una pieza como esta. Si bien este patronaje lo vimos hace dos videos y es el patronaje strapless con escote corazón o con escote plano. Este escote varía según tú lo quieras, ya que en el video anterior vimos cómo hacer las diferentes transformaciones para estos escotes. En este video les voy a mostrar cómo hacerlo de esta forma, que es como tipo blusa casual, porque solamente está armado hacia la parte de afuera, no tiene un forro. Pero por otro lado, si quieres saber cómo ponerle el forro y tener una idea de cómo hacer también un vestido como este, quédate hasta el final del video donde te explico cómo debe ser, ya que el proceso de armado es el mismo, pero lo que varían son los acabados. Un detalle más, a esta pieza le pusimos una escarola porque es la finalidad que teníamos para esta prenda. Si bien no abarco cómo hacer la escarola, sí abarco cómo confeccionarla. Si quieres saber cómo hacer la escarola, te lo voy a dejar en la parte de redes sociales. Te voy a dejar videos, ya sea en Instagram y en Facebook, acerca de cómo hicimos la escarola. Es una pieza muy fácil de hacer y puede quedar como quedó en esta prenda, que es corta, o puede quedar más ancha. La escarola es esta pieza y la pusimos en la parte del escote, que es donde lucirían las curvaturas. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas estas técnicas de cómo aplicar esta pieza y también cómo quedaría la prenda si quisieras que quedara lisa de esta forma para que le pongas el forro. Lo que cambian son los acabados. Para comenzar la confección del strapless tenemos que ya tener nuestras piezas cortadas. Este patrón lo utilicé como ejemplo en el video de cómo cortar la tela al hilo. Por si no lo han visto, en esa parte explico cómo se corta en dirección al hilo. Si esta parte ya la sabes, puedes omitir esa parte y pasamos directo a la confección. Lo que vas a obtener son 7 piezas, teniendo 3 piezas dobles sueltas y una pieza que va a ir al doblez de tela. Por lo tanto, tenemos 7 piezas en total. Para hacer este video más detallado, te voy a dar algunos consejos que yo ocupé cuando estaba recién comenzando a la hora de confeccionar. Lo primero es que marques tus costuras. Como les mencionaba, podían tener 1 centímetro de costura en la parte del centro o 1,5 centímetros. Y lo mismo al costado, podrían tener 1,5 centímetros o hasta 2 centímetros. En mi caso yo le di 1 centímetro de costura a esta parte y lo que voy a hacer es marcarla con un pequeño piquetito, y voy a hacer esto en todas mis piezas. Voy a hacerlo para las piezas centrales y para las piezas de costado en todas las piezas. Esto me servirá a saber en qué parte voy a coser cuando pase a la parte de coser en recto, porque primero vamos a pasar over por separado. Una vez que haya marcado los centímetros de costura con un piquetito en todo alrededor, lo que voy a hacer es marcar mis cinturas. Las cinturas las dejé marcadas con una línea a la hora que calqué mis piezas, y es muy importante que dejes esta parte porque me va a servir para saber cómo voy a irlas cazando. Voy a hacerle nuevamente una muesca en esta parte para saber muy bien cuál es la parte de mi cintura. A pesar de que esto va a llevar over por separado, se va a poder apreciar cuál es el piquetito. Voy a marcar esto en todas mis cinturas. En estas piezas voy a ocupar over porque es una pieza casual y no va a llevar forro. Si tú vas a hacer una pieza con forro, no es necesario que le pongas over, pero es necesario que cortes todo esto otra vez, pero en tela de forro. Ya te quedan las piezas con esta forma, y lo que vas a hacer es pasar over en todo alrededor de nuestros centros. En este caso son estos centros los que van a ir unidos a las demás piezas, pero no vamos a pasar over ni en la parte de abajo aún, ni en la parte del escote. Ahí de todas formas no le vamos a pasar over. En esta parte sí le vamos a pasar, pero una vez que hayamos hecho toda la confección, y va a ser para hacer el dobladillo. Es importante que ubiques las piezas para que después no te pierdas. Un buen consejo que te puedo dar es que ahorita que vas a pasar el over, trata de tenerlas juntas. Pásale over a la pieza del centro y a la parte de sus costados en ese orden para que no se te pierdan. Y esta, que es la parte del centro, de nueva cuenta, para que no se te pierda, pásale over primero a la central, que es esta, la que va a llevar el cierre, over y over, y después pásale a la otra pieza, que es la de que va a ir en sus costados, over y over. Así estarás un poco más seguro de cuál es cuál pieza, y de repente no te vas a encontrar a ver las piezas y que no sepas cuál es cuál. Vamos a comenzar la confección. Aquí los puse de mitad a mitad
esta sería una de las mitades hacia un lado y aquí vendría la otra parte, que serían estas 3 piezas. Vamos a comenzar la confección con la parte central. Vamos a unirlos a 1 centímetro o dependiendo cuánto margen de costura tengas tú. Yo lo dejé a 1 centímetro, pero podrías tener también 1,5 centímetros. Voy a buscar la parte donde marqué mi cintura, que es una pequeña muesquita, y la voy a hacer coincidir con la otra muesquita que hice, que también es la línea cintura. Voy a juntar estas líneas y voy a poner un alfiler aquí. Esto me servirá para guiarme. Estos piquetes me van a guiar para que la costura me quede derecha, es decir, para que yo lo cosa de forma proporcionada y con las dimensiones que tenemos y no se me desfase ninguna pieza. Es importante siempre coser de arriba hacia abajo, desde donde viene el escote, porque la parte del escote es la parte más importante, ya que lleva la forma del busto y no se nos puede desfasar esta parte. En cambio, si se nos desfasa la parte de abajo, podemos emparejar, pero si se desfasa la parte de arriba, no podemos emparejar esta parte porque se puede desbocar hacia el busto y no queremos que esta pieza pierda la forma, sobre todo porque es una pieza sin tirantes y es muy importante que tenga toda la cavidad tal cual le dimos la forma. Así que con los piquetitos que hicimos en la parte de las costuras vamos a coser ya sea nuestro margen de costura de 1,5 centímetros o 1 centímetro de forma recta, siguiendo las curvas que nos maneja nuestro patrón. Vamos a coser la parte central y sus 2 partes de costados en el delantero y de la misma forma la parte de la espalda. Vamos a coser la parte central hacia los costados y al final vamos a unir los costados tanto del delantero como el del trasero. Confeccionamos toda esta pieza. Ya vamos a obtener 2 partes que son de la espalda de un solo lado. Vamos a obtener 3 partes que son las partes del centro y nuevamente 2 partes que son las partes de del lado de la espalda del otro lado. Lo que vamos a hacer ahora es abrir las costuras y vamos a hacer uso de cardoncitos para que no se nos marquen las costuras hacia el otro lado. Vamos a ir abriendo todas las costuras de lado a lado. Si hiciste esta pieza pero no la hiciste con overlock, también tienes que poner la parte de los cartoncitos, es importante, sobre todo si lo que estás haciendo es una parte superior de vestido, te recomiendo mucho que se los pongas para que no se te atraviese sobre tu tela. Si lo estás haciendo con una pieza que va a ser forrada, recuerda que no necesitas ponerle overlock. Una vez que ya confeccionamos la mayoría de la prenda, lo único que vamos a hacer es concentrarnos en los acabados. Pasé un overlock por toda esta parte, ya que aproveché que ya estaban mis piezas abiertas y planchadas, para que quedara con un acabado como este. Esto es importante que se pase ya después de que se abrieron las costuras, para que no sea difícil hacer esta parte. Ahora me voy a concentrar en la parte del cierre, y para eso lo que voy a hacer es colocar un cierre invisible, que tiene que ser un poco más corto que la medida de largo que tengas en esta parte. Esta parte puede variar según sea tu talla. Yo estoy ocupando un cierre de 30 centímetros y voy a hacer esta parte en cámara rápida porque en el canal hay un video hablando acerca de cómo aplicar el cierre invisible. Pero lo importante es que te quede 1 centímetro aquí para que puedas confeccionar, es decir, que quede a esta altura para que puedas seguir confeccionando la parte de arriba. Y en la parte de abajo es importante que te queden aproximadamente 3 centímetros de sobrante que no toquen el cierre. Por ejemplo, este me va a quedar como a 5 centímetros arriba porque es un cierre de 30 centímetros y eso es más que suficiente porque esta parte la voy a cerrar para poder hacer un dobladillo sencillo de 1,5 centímetros y pasar mi costura en esta parte. También ya tenemos un video hablando acerca de los dobladillos.
Una vez que ya lo armamos, tenemos la pieza de esta forma, ya tenemos aplicado el cierre y ya tenemos la parte del dobladillo hecha. Lo único que nos falta es hacer la parte de enfrente, de arriba, la del escote. Para esto, en esta ocasión yo voy a aplicar un 10 porque voy a ponerle una escarola. La parte de la escarola se las tengo por separado, se las voy a dejar en Instagram y en Facebook porque no quiero hacer el video más largo aún explicando acerca de la escarola. No es que no quiera explicarlo en este video, pero luego los videos se hacen muy largos por explicar cosas así que tal vez necesitan un poquito más de atención o específico para que no se mezclen los temas. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomar mi escarola y yo voy a ponerla de una mitad hacia una mitad. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner una mitad de escarola de este lado y me va a llegar hasta mi cierre y voy a poner la otra mitad hacia el otro lado. Esto es con la finalidad de que quede como una pequeña diagonal en esta parte, pero eso es al gusto. Podría ser así, podría ser una escarola completa y también podría ser un forro. Al final del video les voy a enseñar otra prenda que tiene forro para que les explique cómo pueden dejar la parte de abajo si es que están haciendo una blusa. Lo que voy a hacer ahorita es medir cuánta escarola necesito en esta parte. Colocar la escarola de la siguiente forma. Como está dividida en dos, voy a tomar la mitad, una de las mitades, y la voy a posicionar en la parte donde está el cierre. En esta parte tengo la parte de la vista de lo decorativo hacia afuera y la parte del revés hacia adentro. Así nos va a quedar esta parte ya tomándola desde el derecho, porque lo que va a girar el acabado es el bies y es lo único que va a quedar oculto. Lo que voy a hacer aquí es pasar mi bies y dar un doblez en esta parte, en la parte donde está el cierre. El cierre aquí ya está doblado por dentro. Esta técnica también la tengo por separado en Instagram. Esa solamente la tengo en Instagram porque ahí dividí la parte del escote con bies, escote redondo con bies, que fue uno que hicimos en una de las primeras blusas del canal, que fue la blusa con frunces en hombro. Y esa blusa es un video largo, un poco largo, no tan largo, pero ahí viene muy bien explicado cómo hacer todo el armado de una prenda, independientemente del estilo de esa blusa. Viene cómo aplicar hombros y viene muy completo. Pero esa parte la grabé después porque se eliminó, se perdió. Entonces dije, pues ya la tenemos separada, vamos a hacer un pequeño corto acerca de esta técnica. Y la dejé guardada solamente en Instagram, por si la quieren checar. Es una técnica parecida a esta, pero para un escote redondo. Para llegar a la parte del centro del escote corazón, lo que voy a hacer es terminar de poner mi bies y poner un alfiler justo en el centro, porque el bies va a continuar, el bies no se va a dividir. Lo único que tengo dividido es la prenda, la escarola. Si bien la escarola es una pieza decorativa, de esta misma forma podrías poner el forro sin el bies. Simplemente vas a coser el forro desde el derecho hacia el revés por la misma parte que es igual del escote. Hacer una técnica, bueno, un acabado diferente al forrado en esta prenda. Y justo donde terminé voy a poner la otra parte y voy a continuar aplicando mi bies. El bies aquí es el que tiene el truco, el que va a dar la vuelta en la parte del corazón. Y simplemente vamos a hacer un piquetito ahorita que lleguemos a esta parte. Un piquete bien pronunciado para que el bies pueda girar hacia el otro lado.
En este video ya pudimos apreciar cómo es el proceso de confección de una blusa como esta y cómo son los armados, teniendo en cuenta los piquetitos que hay que hacer en cintura para que la pieza no se desfase. Es común que cuando comienzas a hacer piezas como estas se te empiecen a desfasar porque tal vez no sabes muy bien cómo controlar las curvas en la máquina recta. Si por otro lado ya tienes más experiencia cosiendo prendas como esta, te será fácil saber cómo hacerlo para que te quede de la misma altura. Por otra parte, si lo que quieres hacer no es una blusa y quisieras ya implementarla en un vestido, podrías hacer este patronaje junto con los de faldas circulares que ya vimos en el canal y te puedes hacer un vestido como este, que en sí ya es un vestido de noche. La diferencia es que estos vestidos tienen tanto varillas, copas y también tienen forro. En esta prenda, por ejemplo, aunque es una modificación escalada, tiene varillas en esta parte y tiene unas pequeñas copas aquí. La diferencia es que en prendas como esta, que son completamente encajonadas, no llevan over ni en las piezas externas ni en las piezas del forro. Y esto es porque todo va a ir adentro. Al final de cuentas, los hilos que lleguen a soltarse no se van a ver y estas telas no deshilachan tanto como podrían ser otras. También con este patronaje puedes hacer otro tipo de blusas como esta. Esta, si bien es un strapless porque tiene tirante, la puedes hacer con exactamente el mismo patronaje. Y la diferencia entre esta y estas dos, en cuestión de confección y acabado, es que tiene un forro separado de la prenda. Cuando vas a aplicar forros separados como es este, lo que tienes que hacer es ponerle over a todas las piezas, tanto al forro como a la pieza en sí. Y la diferencia es que esta es un poco más corta que esta pieza. Siempre tiene que quedarte de alrededor de 2 centímetros más corto el forro que la pieza externa. Y en sí lo que hicimos fue exactamente igual, hicimos el acabado, hicimos la unión de todas las piezas y la diferencia es que se va a unir desde el derecho de la tela hacia el revés de la tela para aplicarle el forro a través de la parte del escote. Incluso este escote tiene un pequeño acabado en esta parte, que no es más que meterlo dentro de las telas cuando coses para que cuando voltees se vea hacia el exterior. Estos mismos acabados se servirán para otros tipos de vestidos, por ejemplo estos. Si bien este es un drapeado, la base es la misma. El drapeo es algo que se hace sobre el maniquí, pero la base sí es la misma, es exactamente la misma y tiene el mismo proceso de confección. Al igual que ese vestido, este tiene varillas. Si bien las copas pueden ser algo que lleven los vestidos sí o sí, pero también lo pueden llevar algunas blusas cuando son un poco más formales o cuando están hechas de telas un poco más decorosas como este tipo, que ya son un poco más de fiesta o son más formales, no tan casuales, con telas como estas que son un poco más de la rama casual, son más ligeras y son para el día a día. Todo depende de la prenda que estés haciendo, dependerá de los acabados que necesite esta misma. Así que si quieres ver el proceso de la escarola, nos vemos en redes sociales, se los dejaré en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video, así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones.